Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Andrés Opsejevich, director ejecutivo de la Ciudad Cultural Connex. Candy, ¿cómo estás? Bien, Bien. todo muy bien, gracias. Bueno, mil gracias por haber venido. Un placer. ¿Cómo fue el surgimiento de la Ciudad Cultural Connex? El desprendimiento, digamos, de lo que hoy es la Ciudad Cultural Connex desde la fundación, o de la fundación, mejor dicho. Arrancamos inicialmente con el Centro Cultural Conex, que era un pequeño centro cultural que estaba en la avenida Córdoba, donde están las oficinas de la fundación. Eso en el 2002, Sí. que fue cuando la fundación decidió empezar a crear un espacio propio de actividades culturales al público de forma directa, más allá de las actividades que venía realizando hacía más de 20 años de premios, Conex, etc. Abrimos en el 2002 un centro cultural con algunos espectáculos, cursos, talleres. Y a partir de la creación de ese centro cultural, que fue bien, etcétera, se decidió armar Ciudad Cultural, que, bueno, como ya conoces, es un espacio mucho más grande que está en la zona del Abasto, que abrió a fines de 2005 y ya en 2006 cerramos el centro cultural de la calle Córdoba y nos concentramos a full con Ciudad Cultural. Así que de alguna forma hubo un nexo que fue el centro cultural que hizo la transición de que la fundación empiece a tener un lugar propio a que tuviera la Ciudad Cultural que... Los objetivos del centro cultural inicial, de este pequeño centro cultural transicional, ¿cambiaron cuando pasaron al nuevo predio, digamos? Cambió bastante, sí, porque el Centro Cultural dependía de la Fundación, Ciudad Cultural no depende de la Fundación, por ejemplo. Sí. Así que el Centro Cultural cuando se creó tenía los mismos objetivos que la Fundación y está bastante alineado en el target, por decir, o sea, algo más conservador, más tradicional, dirigido a un público más grande. Y Ciudad Cultural fue rompiendo con eso y fue generando una cosa dirigida al público joven, ya por sí por el edificio Claro. o los edificios de Ciudad Cultural daba para hacer una cosa más vanguardista. El edificio fue como que en cierta forma modificó los objetivos o, digamos, buscaron ese edificio por la idea que tenían. La verdad que no sabría decirte claramente qué fue lo primero, pero se fue dando, porque tampoco fue que Ciudad Cultural abrió de forma directa, como te decía, a fines de 2005, sino que en el 2004 hicimos un festival de verano Sí. en el cual se desarrollaron un montón de actividades de las disciplinas que hoy llevamos adelante en Ciudad Cultural, y ese fue como el origen de lo que es hoy Ciudad Cultural. Así que en ese festival también fuimos probando algunas cosas y a partir de ahí fue que se fue definiendo el proyecto más allá de lo que era la arquitectura. O sea, Sí. Vos estudiaste economía. Sí. ¿En qué momento te surge la idea, digamos, no sé, encauzar un centro cultural o de llevar adelante la idea de un centro cultural? No, en realidad cuando yo arranqué era por el Centro Cultural, no es Sí. que yo estaba en la fundación antes del Centro Cultural, con lo cual yo ya, más allá de que estudié economía, toda mi vida estuve cerca de las artes y de los espectáculos, y ya incluso cuando estudié economía, por ejemplo, mi tesis fue fijación de precios en espectáculos de teatro, entonces ya tenía que ver con el tema este de la producción de espectáculos. Más que nada por estar, como te decía, cerca de las artes, estudié música toda mi vida, siempre fui al teatro, entonces tiene que ver con eso que me interesaba meterme en la parte de negocios dentro de la industria del entretenimiento. Por Claro. decir. ¿Cómo fue la financiación al principio y ahora De Ciudad de Cultural. Ciudad Cultural? Está todo bancado por lo que es Fundación Conex barra mi padre, que es el presidente de la fundación, que igualmente al inicio hubo que hacer una inversión importante, ahora ya se sostiene solo. Sí. Afortunadamente ya el último tiempo viene bastante mejor, pero sí fueron varios años de déficit que sí, fueron bancados más. De déficit por el hecho de la compra del edificio, decís. No solo, digo, también el operativo. El operativo. Sí. ¿Y eso por un tema de público, por un tema de las obras que estaban eligiendo, por un tema de los espectáculos que estaban haciendo, o por un tema de pura y exclusivamente de que no se instaló como producto hasta más adelante? No, hay varias cuestiones. Creo que tenía que ver también con la etapa de startup del negocio. O sea que más allá de los espectáculos y que obviamente el lugar se fue instalando y cada vez trae más público, independientemente de eso, creo que también tenía que ver con optimizar la organización. O sea, era cuestión de ir aprendiendo y haciendo más eficientes los procesos y los gastos. Claro. E incluso, sí, creo que tiene que ver más con eso, con ir aprendiendo y optimizando el negocio. ¿Cómo es el hecho de llevar adelante un centro cultural, en cierta forma, como negocio también, ¿no? o privadamente? ¿Es difícil en cuanto a esto de ser tan variable de ajuste en un país tan inestable económicamente como Argentina?
Es difícil, pero como cualquier otro negocio, como cualquier otra empresa dentro del país. La verdad que es muy complicado para Sí. las empresas. Pero me imagino como que quizás que hay empresas que tendrán un más o menos, como decís vos, por temas de crisis, pero como que la industria del entretenimiento, del espectáculo, es como es de las primeras cosas que una persona quizás corta de su economía ante un momento de crisis. Sí y no, o sea, es todo No, otro por ahí no. capítulo, pero sí y no. O sea, la cultura a veces es contracíclica, o sea, la gente por ahí en momentos de baja igual sigue consumiendo cultura. Estoy hablando de cosas como las nuestras, no estoy hablando de traer un musical con entradas de 200 pesos o un circo con 400 Sí. pesos. O sea, ahí seguramente la sociedad en general no va a consumir, digo, son muy pocos los que sí. Pero espectáculos como los nuestros que tienen entradas accesibles, creo que no necesariamente en las épocas de baja la convocatoria, pero el negocio tampoco depende exclusivamente de la convocatoria de público, también depende de los sponsors y de otras fuentes de ingresos que sí se ven más afectadas en épocas de crisis. En este sentido que decías recién, como que el tipo de espectáculos que ustedes llevan adelante no son espectáculos que sean demasiado sensibles a las crisis económicas. Tienen una política de decir, bueno, hay cierto tipo de espectáculos que vamos a promover, por ejemplo, esto que decís vos, de no entradas de más de tanto. Hay como una especie Sí, definitivamente. Sí. De cualquier forma también se autoseleccionan. O sea, cuando producimos nosotros tenemos en cuenta eso y cuando no producimos nosotros, en general quienes nos vienen a ver ya tienen previsto que saben que estamos fuera de la calle Corrientes, que somos un lugar entre medio del off y lo comercial, con lo cual no suelen venir productoras a decirnos quiero cobrar 300 pesos la entrada, porque tienen claro nuestro posicionamiento. Por eso yo te decía, se autoseleccionan. Sí, en general los espectáculos que se presentan en Ciudad Cultural tienen un rango de precios que al día de hoy va entre 30 y, por decir, 80 pesos en algunos casos, pero en general suelen ser 30, 40, 50. Los precios más habituales. En cuanto a idea estética, ¿tienen así criterios de selección? Sí, absolutamente, sí. Tampoco es fácil sintetizar en pocas palabras cuáles son los criterios que aplicamos, pero básicamente tiene que ver con que sea algo novedoso, contemporáneo, o sea, que no sea lo clásico que podría estar en cualquier sala tradicional. Eso te iba a decir, sí. Sí. Tratamos eso, obviamente no quiere decir que todos los espectáculos que presentemos sean rupturistas, o sea, no. Hay muchos que por ahí tienen algo convencional, como puede ser una sala a la italiana. Claro. Tenemos a la sala italiana. Lo que tienen nuestros espacios también es que, como era una fábrica, un espacio industrial, bueno, te decía, son lugares que se pueden ir reformateando, o sea, no necesariamente es la sala con el escenario y las butacas, sino que de repente se pueden sacar las butacas, se puede sacar el escenario, hay espectáculos con el público de pie. Eso es interesante y por eso te decía también las propuestas que nos llegan y cuando nosotros producimos también las propuestas que generamos tratan de ser distintas, originales.